Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted está mirando este programa. Defendamos juntos la esperanza. Un saludo de parte de su amigo y servidor, Cristian Vargas. Estamos ya preparados para un episodio más. Digo, como siempre, preparados, porque ya está nuestro hermano Rodrigo también con nosotros de la congregación de Siquirres en Costa Rica. Preparadísimos ya para un episodio más de esta quinta temporada, donde estamos hablando acerca de las religiones de el día de hoy, religiones modernas. Hermano Rigo, buenas noches. Buenas, hermano, que el Señor te bendiga. También Amén. a todos los que se conectan con nosotros, los que escuchan en algún momento, ¿verdad? Estas transmisiones, deseamos que su vida sea bendecida en gran manera y pues contento de poder estar acá para compartir la palabra de nuestro Dios. De esa manera conocer más la voluntad de Dios y poder acercarnos a Él haciendo su voluntad, que es nuestro deseo. Esperamos que cada una de estas lecciones sean de bendición para muchos y como siempre también dejándoles saber que sus preguntas, inquietudes igual las puede hacer llegar, que con gusto vamos a estar, ¿verdad?, responderlos a su tiempo. En este momento pues vamos a continuar con este tema tan importante sobre las denominaciones y el punto que estamos desarrollando sobre la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Que es fundamental tener el conocimiento de ella a la luz de la palabra de Dios para poder tener una comprensión cuando ya hablemos de algunas, ¿verdad? De esas denominaciones, ya que son tantas que no podemos tocar todas. Sin embargo, sí hay una conexión, ¿verdad?, de entre todas prácticamente en cuanto a su doctrina, su proceder,
que podemos mirarlo en algunas de ellas y de ahí pues prácticamente se generaliza, ¿verdad? En cuanto a la práctica de las demás. Vamos a elevarnos en oración para pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Su guía, su dirección y que en todo esto siempre busquemos honrarle a Él y que sea Él, ¿verdad? El que esté hablando a través de nosotros. Vamos a orar, oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos, oh Señor, por la vida que nos das. Gracias por medios como este que nos permites para poder llevar tu palabra. Queremos en este momento rogarte que nos des entendimiento, sabiduría, oh Señor, las mejores palabras para podernos expresar de la mejor manera y así poder comunicar tu verdad. Te pedimos que nos ayudes, oh Padre eterno, para que todo lo que hagamos siempre sea con el propósito de honrarte y glorificarte, ya que solo tú lo mereces. Te pedimos también por cada una de las personas que han de escuchar estos estudios, oh Señor, para que también usted esté en ellos y a cada uno también les des del entendimiento, la sabiduría para entender tu palabra, para tener un corazón abierto y atesorarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. En tus manos queremos depositarnos, oh Señor, y es a través de Jesucristo que te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Hermano Rodri, hermanos y amigos, continuamos entonces con el episodio del día de hoy. Como bien lo recordábamos hace un momento, estamos en esta quinta temporada tratando el tema de las denominaciones religiosas del día de hoy, del mundo de hoy. Pero antes nos ha parecido muy importante hablar acerca de la Iglesia del Señor, Rigo. Y es por eso que en estos episodios, perdón, de introducción, hemos hablado acerca del establecimiento de la Iglesia y en donde vimos la semana anterior, en el estudio anterior, que la Iglesia fue prometida por Dios desde antes de la fundación del mundo, es lo que nos dice la carta a los Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, la Iglesia o el reino, como lo vemos en el Antiguo Testamento, fue pensada y prometida por Dios. En el episodio de hoy queremos considerar con ustedes que la Iglesia también entonces fue predicha o anunciada por el Espíritu Santo. Rigo, yo lo he dicho varias veces y creo que lo voy a repetir una vez más. La Iglesia no fue un plan de último momento, no fue algo que a Dios se le ocurrió a última hora, no, fue algo que fue pensada en su mente, fue prometida y durante siglos fue anunciada a través del Antiguo Testamento por algunos profetas. Y en este caso queremos considerar en el episodio de hoy algunas de esas profecías. No sé si tienes algo por ahí en mente, Rigo, antes de pasar al primer versículo. No, hermano, solo eso que hacías notar y que es muy importante que la iglesia, ¿verdad? El reino no fue un plan que vino a ser de una forma sin preparación anticipado, ¿verdad? Sino que más bien desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo tenía ya definido y no vino a ser algo que surgió para poder recuperar algo, sino que ya venía en un proceso, por así decirlo, un proceso que desde antes de la fundación del mundo se establece y entonces no viene a funcionar como, ¿y por qué no decirlo? Porque así, de alguna forma, algunos creen que la iglesia vino a ser un segundo plan, porque falló el primero. Sabemos que Dios es omnisciente. ¿Es por ahí, hermano? Segundo plan, ¿verdad? O un tercer plan para poder surgir, sino más bien que es algo que nosotros podemos mirar y analizar de acuerdo a lo que Dios establece. Amén. Pues bien, dicho esto, hermanos, vamos de una sola vez al primer texto del episodio de hoy. Usted lo tiene por allí para que todos lo podamos leer juntos. El texto es Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3, que es un texto muy importante, pues en este texto se nos anuncia, se nos profetiza acerca del establecimiento de este reino, o lo que hoy conocemos como iglesia. Isaías dice en el versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós,
acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy bien, este texto, hermanos, como bien lo acabamos de decir, tremendo texto, porque en este caso el profeta Isaías nos anuncia cuándo, cómo y dónde sería establecido el reino de Jehová. Interesante que también Isaías utiliza términos como la casa de Dios, y es precisamente el término que encontramos también en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo. La casa de Dios es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que, fíjese qué interesante. Volvamos al texto de nuevo. Lo ponemos en la presentación. En el versículo 3 dice: vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, el monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En este texto, Rigo, el profeta Isaías nos anuncia justamente dónde sería establecido este reino. El texto dice: de Sión salió la ley de Moisés, y de Jerusalén vendrá la palabra del Señor. Importante reconocer acá, otra vez hago mención en el verso 3, muchos pueblos vendrán. Okay, ¿cuándo se cumple esta profecía? Si es que podemos confirmar que ciertamente se cumplió lo que dijo Isaías. Rodri. Bueno, interesante recordar lo que decíamos en la última clase, ¿verdad? La última lección, cuando mirábamos sobre la promesa y cuando el mismo Señor les hacía ver a ellos la necesidad de quedarse en Jerusalén. Y veíamos en Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante, lo que ocurre en el día de Pentecostés, ¿verdad? Ya cerca, digamos, en el año 33, lo que ocurre. Y prácticamente ahí está este cumplimiento de lo que está diciendo aquí el profeta, ¿verdad? En cuanto a esto. Y me llama mucho la atención también Cristian, cuando él dice acontecerá en los postreros de los tiempos. Prácticamente igual, el tema aquí se enfoca, y como lo hacías ver ahora, el Antiguo Testamento se refiere prácticamente al reino, ¿verdad? Cuando ya miramos lo de iglesia, es en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, es interesante recordar que, por ejemplo, cuando el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, hace ver que Dios ha hablado, ¿verdad? En otros tiempos, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Pero en el versículo 2, él dice, en estos postreros días, es decir, nos establece, porque las personas hoy en día miran el reino como algo futuro, que va a ocurrir después. Pero aquí, en cuanto a esta profecía, dice que iba a ser en los postreros tiempos. Hebreos nos hace ver que y Hebreos está hablando no hoy, es más, sino hace casi 2000 años, por así decirlo. Y él, en aquel momento, hablando en un presente, dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la profecía que miramos nosotros, que nos habla Isaías, enlazándolo con lo que nos habla Hechos, que veíamos en la última lección, y lo que nos dice ahora Hebreos, nos hace ver claramente que el reino, la iglesia, fue establecida hace casi 2000 años. Se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, porque llena cada uno de los aspectos y requisitos que nos habla acá. Igual pues si nos miramos y enlazamos con Lucas capítulo 24, cuando nos dice lo que va a ocurrir, que es paralelo a lo que nos dice Isaías. Entonces claramente ya está anunciando algo que es en el pasado, según Isaías.
pero cuando estamos en Hechos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ya nos habla como algo presente y va en la misma conexión. Es decir, sí hay un cumplimiento. En este momento podemos decir que hay un cumplimiento, que Isaías cuando hablaba futuro. Lucas, Hechos, nos habla en un presente y hoy estaremos hablando nosotros en un pasado. Es decir, ese reino, esa iglesia, sí fue establecida ya, según lo que nosotros podemos mirar al enlazar estos textos paralelamente, en donde sí nos hace ver que en el año 33, en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Isaías, estaba saliendo entonces lo que daba inicio y salía lo que era la palabra de nuestro Dios a muchas otras naciones, ¿verdad? En donde iba a empezar a esparcirse el evangelio. Claro, claro que sí, Rigo. Vemos una importancia en cada uno de estos textos en la ciudad de Jerusalén. Hacías mención de Lucas capítulo 24, lo he colocado acá en la presentación, donde es Jesús hablando con sus apóstoles. Y bien hacías mención en el verso 49, dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, Isaías nos dice, de Sión salió la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Ahora Jesús le dice a sus apóstoles, quédense en Jerusalén, ahí recibirán la promesa del Padre. Me parece importante ir también a Hechos capítulo 1 para que veamos ese cumplimiento, por si alguien pues aún puede cuestionar el cumplimiento de esta profecía, en Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4, donde el escritor Lucas nos dice precisamente que después de la resurrección de Jesús, Jesús estuvo con sus apóstoles, dice el verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, sin duda, apareciéndoseles 40 días, durante 40 días, y escuche, hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, la iglesia todavía no está en existencia. Aún Lucas, en el libro de los Hechos, nos menciona que Jesús les habló a ellos acerca del reino de Dios. De nuevo les dice en el verso 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. De nuevo, a pocos instantes de ascender al cielo, Jesús les dice, quédense en Jerusalén. Allí es donde finalmente recibirán la promesa del Padre, ahí es donde finalmente vendrá la palabra, como lo anunció Isaías, y el texto, Rigo, que hemos mencionado ya muchas veces es Hechos capítulo 2, donde se cumple lo anunciado por Isaías en la ciudad de Jerusalén, donde muchos pueblos vinieron, como Isaías lo anunció. Había en la ciudad de Jerusalén gente de todas las partes de la tierra, y donde Pedro comienza a predicar su primer sermón en el versículo 14, y pues vemos el anuncio de que ahí se comienza a predicar la palabra de Jehová, el evangelio como tal, porque Pedro en su predicación pues hace una disertación 100% cristocéntrica, y de ahí vamos a seguir partiendo en este tema. No sé si hay algo que quieras añadir a esta parte, hermanos, Rigo, de la profecía de Isaías. Si no, pasamos a la siguiente, mi hermano. No, creo que igual nos presente y los textos que mencionados y todavía Lucas también, en donde hace ver, hay una conexión directa, está hablando de lo mismo, no podemos decir que habla de otra cosa, porque habla del principio en donde iba a salir la palabra, y de hecho donde les hace ver a ellos la gran necesidad de quedarse en Jerusalén. Esto no era por una casualidad o algo, sino que era porque era el momento y el lugar en donde se iba a cumplir lo que ya los profetas habían anunciado, y que ahora
todavía, como dices, en Lucas todavía no está, todavía Hechos capítulo 1 todavía no está establecido. Ahí todavía está hablando de una forma futura, pero ya con nuestro texto de Hechos capítulo 2, ya en adelante, el versículo 14, cuando empieza Pedro con su primer sermón, ahí es en donde va a dar inicio, ¿verdad? Aquello y cumplimiento de aquello que se había anunciado, y que es lo que debemos de tener nosotros presente ahí también. Amén, hermano. Pasamos entonces, hermanos y amigos, a la segunda profecía. Recuerde, estamos hablando en este episodio acerca de que la iglesia fue predicha o anunciada por el Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. La siguiente profecía la encontramos en Daniel, capítulo 2, versículo 44. El texto dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Importante profecía. Nos encantaría tener tiempo, Rigo, para poder contemplar todo el capítulo 2 de Daniel, donde encontramos al rey Nabucodonosor teniendo un sueño interesante. Si usted le interesaría leer este texto, se lo recomendamos en casa, donde el rey Nabucodonosor en su sueño ve una estatua con ciertas características, con ciertos tipos de materiales en su cabeza, en su pecho, en sus muslos, en sus pies. Pero al final, cuando se hace la interpretación de este sueño, se nos dice en el versículo 44, en los días de estos reyes. Tal vez vamos parte por parte, Rigo, anunciando o explicando este verso 44. En los días de estos reyes. ¿A cuáles reyes se refería Daniel en esta profecía, Rigo? Bueno, importante nosotros poder ver también, como mencionabas, que sobre el sueño de Nabucodonosor y lo que él ve, ¿verdad? Y ve una imagen y empieza esta imagen a dársele a conocer con diferentes materiales, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando vemos nosotros algo importante es que cuando Daniel viene y va a interpretar el sueño, ¿verdad?, de Nabucodonosor y aquella estatua, claramente encontramos nosotros que hay una sucesión de reinos, ¿verdad?, para llegar precisamente al reino del Señor, porque él dice, en los días de estos reinos, ¿verdad? Está hablando claramente que nos hace ver que hay un inicio, y es el mismo Daniel dentro de la profecía que le dice al rey y Nabucodonosor, siendo el rey de Babilonia, le dice que este es, ¿verdad?, el rey, ¿verdad?, que estaba pues con aquella cabeza de oro, o sea, todo su apogeo. Pero después de ahí, entonces, encontramos nosotros que entonces da un inicio que hace ver que es el reino babilónico. Después de ahí en adelante nosotros empezamos a mirar que después del reino babilónico viene el reino medo-persa, el reino griego y el reino romano. Entonces, en secuencia, lo que nosotros vamos mirando. Entonces, cuando dice en los días de estos reyes, haciendo alusión entonces precisamente al reino romano, que era el momento en el cual se iba a establecer el reino, ahora no terrenalmente hablando, como venía haciendo la sucesión de estos reinos, ¿verdad?, que habla Daniel, sino más bien aquel reino espiritualmente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es en donde nosotros empezamos a mirar, como dices, pues nos gustaría poder ver texto por texto el capítulo 2, ¿verdad?, para poder analizar esto, pero sí nos hace ver que el 44, cuando dice en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del reino que hemos hablado, que iba a ocurrir según la profecía, y que según Daniel también
establece claramente que Dios iba a establecer su reino en los días de estos reinos terrenales. Ahora, lo interesante es que nos hace ver una secuencia de reinos que nos lleva al momento del reino romano, que es precisamente en los tiempos cuando nace Jesucristo y empieza Jesucristo con su ministerio también dentro del reino romano. Pero Ujú. cuando llegamos nosotros a mirar el desarrollo de todo esto dentro de este reino romano o en medio de este reino romano, es en donde Dios levanta un reino que no se verá jamás destruido. Está hablando del reino, de la iglesia, aquel reino espiritual. Y entonces ahí es en donde nosotros empezamos a mirar entonces lo que se va dando y cómo se va dando para poder saber el momento en el que eso surge. Lógicamente, cuando Jesucristo viene y nace, y estando en este tiempo de estos reyes y precisamente el reino romano, es en donde se va a cumplir toda aquella profecía. ¿Por qué? Porque no es en el tiempo del reino babilónico, no es en el tiempo del reino griego, del reino persio, no, sino como dice Gálatas 4:4. Más cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, el tiempo señalado por Dios precisamente era ese, en donde la iglesia iba a ser establecida o el reino. Importante, todos estos reinos fueron y pasaron, porque miramos la secuencia, ¿verdad? Del reino babilónico, medo persa, hasta llegar al romano, ellos pues fueron pasando, pero la profecía o la promesa que miramos nosotros aún acá, cuando Daniel viene a interpretar ese sueño, dice que es un reino que no será jamás destruido. Eso me lleva también a pensar lo que el mismo Jesucristo dijo en Mateo, ¿verdad? Cuando habla sobre la iglesia y le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ya viene entonces, aún cuando Jesucristo habla en Mateo 16, nos está hablando de un tiempo en el cual no está todavía, pero sí dice que esta no sería jamás destruida, ni las puertas del Hades, ¿verdad?, iban a poder estar contra ella. Entonces, ahí es en donde ya nos lleva, pero en principio, así de manera tal vez rápida, tenemos que comprender que sí está hablando que en los tiempos de estos reyes es en el tiempo de la secuencia de estos reyes y precisamente cuando miramos el nacimiento de Jesucristo y todo esto, Jesucristo nace en medio del imperio romano y precisamente es en medio de este imperio cuando va a establecer. Ahora, cuando Jesucristo nace, hay precisamente no es establecido ese reino, sino que nos damos cuenta después de que Jesucristo empieza su ministerio y todo como empieza a desarrollarse, que es alrededor del año 33. Texto que vamos a repetir una y otra vez, Hechos capítulo 2 nos va a dar el cumplimiento de estas profecías y el cumplimiento de esto que Daniel le estaba interpretando al rey Nabucodonosor también. Claro, es fantástico, hermano. Yo rescato de Daniel 2:44 el hecho que Daniel nos está dejando claro que este es un reino no humano, no terrenal, dice el Dios del cielo. O sea, es un reino celestial. Al final, como dijimos en la lección anterior, el reino o la iglesia fue pensado en la mente de Dios, fue prometida por Dios y obviamente ahora Daniel nos dice que va a ser establecido por Dios, el Dios del cielo. Ah, ok. Entonces, aquí no va a haber intervención humana de ningún tipo. Es Dios quien va a establecer su reino. Esto es lo siguiente que rescato, la singularidad, Rigo. No dice que va a establecer varios reinos, no, es un reino. Establecerá un reino que no será jamás destruido. Bien decías. Jesús lo anuncia de nuevo en Mateo 16:18. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra este reino. Entonces, llevamos dicho hasta acá. ¿Dónde iba a ser establecido ese reino? Isaías nos dice en Jerusalén. ¿Cuándo sería establecido ese reino? Daniel nos dice en los días de estos reyes, es decir, estando en vigencia el imperio romano. Vamos al tercer texto entonces, la tercera profecía. Joel, capítulo 2. Mira, Rigo, siempre me ha parecido interesante que todas estas profecías de la iglesia son en el capítulo 2, ¿verdad?
Isaías 2, Daniel 2, vamos a Joel 2 y el cumplimiento, Hechos capítulo 2. Así que es muy fácil de recordarlo en esa línea. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Ahora Joel nos va a decir cómo, por decirlo así, cómo ese reino sería establecido. Vamos a ver el texto. Vamos a pasarnos de nuevo por acá, hermanos, para leerlo todos juntos. Ahora sí. Dice así Joel: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Subraye esa frase, por favor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Palabra del Señor, hermanos. Hablemos ahora entonces de esta profecía de Joel. Como lo decía hace un momento, Isaías nos dice dónde será establecido el reino, en Jerusalén. Daniel nos dice cuándo, en los días de estos reyes, el Imperio Romano. Y Joel podríamos decir que nos dice cómo sería establecido ese reino. Yo creo que palabra o frase importante de subrayar aquí, Rigo, en el verso 29, derramaré mi espíritu en aquellos días. Tal vez nos hablas un poquito de eso y si se cumple, ¿cuándo se cumple? Sí, claro, es muy importante ese, bueno, lo que nos dice Joel claramente nos llama la atención, pero como decías, nos dice en dónde, nos dice el tiempo, pero porque es en el tiempo del Imperio Romano, pero como diríamos, pero ¿qué tenemos o qué prueba podemos tener para hacerlo? Porque es importante esto, Cristian, y digo, ¿por qué pruebas? Porque muchos también dentro de grupos religiosos han establecido fechas, ¿verdad? Lugares en donde supuestamente se iba a establecer el reino, pero ellos lo visualizan de una manera literal, ¿verdad? Pero ha pasado el tiempo y no ocurre nada. Ahora, nosotros decimos, bueno, sí, nos dicen los profetas que en Jerusalén, sí, nos dice que en el tiempo romano, pero ¿dónde está la prueba? ¿Qué es lo que iba a haber? Entonces, yo digo, bueno, con Joel no hay pérdida, porque Joel nos da la característica de lo que va a ocurrir. Y de ahí que también me llama mucho la atención nuevamente de textos que nosotros hemos mirado y hemos mencionado, en donde nos hace ver precisamente cada una de estas cosas que nos ayudan a nosotros poder ver lo que nos dice la palabra de Dios. Porque recuerdas que leíamos también la vez anterior y es como una pregunta que digo yo, es interesante enlazarla con la de Joel, porque cuando Jesús estaba con ellos, entonces dice que se habían reunido, ¿verdad? Y le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Está hablando del reino. Y si nos enlazamos con Daniel, van en la misma línea, o sea, se está hablando de una línea, pero yo miro a los discípulos aún como la idea de un reino físico, material, como había venido surgiendo en el pasado. Entonces, ellos le dicen, bueno, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, entonces, cuando Jesucristo le responde y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que solo Dios puso en su sola potestad. Pero el versículo 8 es casi lo que Joel está diciendo. Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, y aquí vuelvo a ver como todo junto, porque él dice,
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo que acabamos de ver en Joel. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, lo que habíamos visto en Isaías. Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí, ¿en dónde está? Está en el tiempo de lo que había dicho Daniel, en el tiempo del Imperio Romano. Es decir, esas tres características están como siendo retomadas por el mismo Jesucristo, diciendo, bueno, ya aquí podríamos decir nosotros que tenemos una, ¿verdad? Bueno, tenemos las tres que nos van a señalar. Una, sobre el Espíritu Santo, que iba a ser derramado. Otra, que tenía que ser en Jerusalén, ¿verdad? Y otra, que iba a ser en los tiempos de estos reyes, ¿verdad? Cuando se estaba entonces profetizando. Entonces, es claro que Él les hace ver entonces sobre esto y sobre la necesidad aún de ellos quedarse en Jerusalén porque iban a ser testigos allí. Entonces, ¿cómo se iban a dar cuenta ellos? Aún, miro en la pregunta, ¿cómo se iban a dar cuenta ellos que esto iba a ocurrir? Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Joel dice, derramaré de mi espíritu. O sea, para poder entonces existir este cumplimiento, tenía que existir el derramamiento del Espíritu. ¿Y cómo se iban a dar cuenta que el Espíritu había sido derramado? Bueno, porque iban a recibir un poder, es lo que nos dice ahora, porque igual podríamos decir nosotros, bueno, pero ¿cómo se iban a dar cuenta que el Espíritu Santo fue derramado? Bueno, ahora Jesucristo está diciendo como otra característica, diciendo como cuando Joel dice que el Espíritu será derramado. ¿Eso cómo se van a dar cuenta? Porque van a recibir poder cuando eso ocurra. Y es prácticamente lo que encontramos otra vez, como decías, en Hechos capítulo 2. Entonces, Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí está el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque él sigue diciendo en versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, estaban recibiendo un poder del cual ellos no se imaginaban, porque dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, importante notar todo eso. Es que, Cristian, no sé, el tiempo no nos da y tanto que podemos hablar con estos textos, pero es interesante poder tocar todo eso porque es, por ejemplo, el gran problema que hoy hay en la humanidad religiosa sobre los grandes dones de lenguas que se habla y se dice y que al analizarlos a la luz de la Biblia no son ni lenguas, no son nada de lo que Dios ha dicho, porque claramente el versículo 5 en adelante dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud, estaban todos confusos allí, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, es decir, había un idioma que ellos estaban hablando, un idioma que lo poderoso de esto es que ninguno de ellos, porque son los apóstoles, aquellos judíos que no tenían letra, que no tenían estudio, que no sabían nada, nunca habían estudiado un idioma y ahora estaban hablando, aquellos que estaban allí presentes y estaban escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua en la cual habían nacido. Entonces ahí es en donde ya nosotros miramos un cumplimiento y como le digo, bueno, Cristian, hablo mucho y no te dejo mucho espacio muchas veces, pero aquí nos deja mucho para poder hablar ahí y que empezamos a mirar lo que es el cumplimiento de lo que ya los profetas habían dicho y lo que el mismo Jesucristo había anunciado sobre el reino, sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sobre lo que era el poder que ellos iban a recibir. Y aquí miramos un poder que es el hablar en lenguas. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el poder que el Espíritu Santo les daba no fue solo el hablar en lenguas, sino dones sobrenaturales, que también iban a estar limitados a un tiempo, de lo cual las personas hoy tienen que saberlo también, porque no es que está en vigencia hoy como lo estuvo en el primer siglo cuando la iglesia o el reino dio inicio, sino que tuvo su propósito también, pero que se venía desarrollando de esta manera y el derramamiento del Espíritu Santo se dio precisamente en el día Pentecostés.
Y nos lo muestra porque empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y aquí se estaban cumpliendo las profecías de que iba a empezar a ser en Jerusalén, porque más adelante, versículo 14, empezamos a encontrar sobre el primer sermón, están en Jerusalén, está saliendo la palabra de allí, estamos en tiempos del Imperio Romano, y estamos en presencia ahorita, en Hechos 2, del derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Es fantástico, hermano. Yo te comprendo porque es un tema realmente fascinante. Uno quiere seguir y seguir hablando de esto, pero bueno, el tiempo de este episodio se nos ha acabado. Si te parece, retomamos en el siguiente episodio el tema porque, como dices, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Lo que sí nos ha parecido importante que quede claro en el episodio de hoy es que, de nuevo, Dios promete su iglesia, pero también la anuncia. Siglos, hermano. Yo creo que Isaías, corrígeme si estoy equivocado, Rigo, 750 años antes de que Cristo viniese a la tierra, escribe Isaías esta profecía. Entonces, estamos hablando que siglos antes Dios no tenía ninguna urgencia, se tomó el tiempo para anunciar cómo, cuándo y dónde su reino sería establecido. Y lo que hemos visto en este episodio es que finalmente, con la presencia de Cristo y los apóstoles en Jerusalén, como había sido anunciado, pues finalmente se cumplen las profecías, que es lo importante, ¿no? Que nos quede claro que esas profecías fueron cumplidas. En el próximo episodio vamos a retomar este tema, Rigo, donde quedamos, y vamos también a hablar ahora de la función de Cristo Jesús, esa segunda persona de la deidad, porque ya hablamos de Dios, como promete su iglesia, y hablamos cómo el Espíritu Santo utilizó a estos hombres para escribir estas profecías, pero ¿qué papel juega Cristo Jesús en el establecimiento de la iglesia? De eso nos corresponde hablar en el siguiente episodio. Les agradecemos mucho por su tiempo, por estar con nosotros. Les recordamos que usted puede defender su esperanza con nosotros, dejándonos su pregunta o su comentario. Y estamos aquí todos juntos para glorificar y honrar el nombre del Señor. Rigo, palabras de despedida. Pero no, únicamente muchas gracias, ¿verdad? Y esperamos también vernos en la próxima, continuando con ese gran tema, que es de mucha edificación y también de firmeza en cuanto a la fe y lo que es defender esa esperanza, ¿verdad? Que encontramos a través de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor continúe bendiciéndolos en gran manera. Muy buenas, hermanos. Hasta la próxima. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva.